Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a ver en este vídeo los títulos 9 y 10 de la Constitución Española, sobre el Tribunal Constitucional y la reforma de la Constitución respectivamente, además de reseñaros algunas de sus disposiciones que consideramos de interés. Así comenzamos con el título 9 del Tribunal Constitucional. Del mismo tenéis que saber que es el intérprete supremo de la Constitución. Es independiente de los demás órganos constitucionales, es decir, que pese a su nombre no pertenece al Poder Judicial. Solo está sometido a la Constitución y a la ley orgánica que lo regula, la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional. Es único en su orden, lo que quiere decir que ningún otro tribunal es competente en materias constitucionales y que ejerce su jurisdicción en todo el territorio nacional. Respecto a su composición, sin duda lo más preguntado de este título, y que sí o sí tenéis que recordar, el artículo 159 nos dice que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, nombrados por el Rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso, por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, para que lo veáis gráficamente, que del total de 12 miembros, 4 los propone el Congreso y 4 los propone el Senado, en ambos casos por decisión de 3/5 partes de sus miembros. Ojo que esta mayoría es la misma que vimos para los componentes del Consejo General del Poder Judicial, que también eran elegidos en parte por Congreso y Senado. Y el resto de miembros serán propuestos 2 por el Gobierno y los últimos 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. A continuación, respecto al perfil que deben tener sus miembros, el apartado 2 nos dice que los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Este apartado, fijaros, que es muy similar al de los componentes del Consejo General del Poder Judicial, que debían ser abogados y juristas de reconocida competencia y también con más de 15 años de ejercicio en su profesión. No os confundáis, que en este apartado, aunque parece que se amplía a profesores de universidad y funcionarios, todos tienen que ser juristas con ese requisito de 15 años de profesión. A continuación, el apartado 3 nos dice, respecto a su renovación, que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Renovarse por terceras partes cada 3 años quiere decir que, como son 12 miembros, cada 3 años cambian un tercio, de 12, 4 miembros. Es decir, si hoy cambian 4, dentro de otros 3 años cambiarán otros 4 miembros, y así sucesivamente. En cualquier caso, recordad que son designados para 9 años y la coletilla de que se renuevan por terceras partes cada 3. El apartado 4 recoge las incompatibilidades de los miembros del Tribunal Constitucional. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. Y además de estas incompatibilidades, vemos que en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Vuelvo a insistiros en que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. No os confundáis por el hecho de que tengan también sus mismas incompatibilidades. Y por último, los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. La independencia de sus miembros
aunque cuestionable teniendo en cuenta que su nombramiento es prácticamente político, se asegura por la gran cantidad de incompatibilidades que acabamos de enumerar, mientras que la inamovilidad hace referencia a que no pueden ser separados, salvo por las causas que se recogen en su ley orgánica. Y el siguiente artículo, el 160, nos dice, respecto a su presidente, que el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno, y por un periodo de 3 años. Fijaros que el presidente recibiría un doble nombramiento por el Rey, como miembro del Tribunal Constitucional y como su presidente, y que dicho cargo solo lo ejercería, en principio, durante 3 de los 9 años para los que es nombrado. Antes de continuar, os dejamos un pequeño esquema con la composición del Tribunal Constitucional, para que lo estudiéis comparativamente con la composición del Consejo General del Poder Judicial, que guarda ciertas semejanzas y con el que es fácil que lo confundáis. Y a continuación, vemos en el artículo 161 los temas sobre los que va a poder juzgar o resolver el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. De aquí es fundamental recordar que el recurso de inconstitucionalidad únicamente se admite contra normas con rango de ley. Los reglamentos no admiten recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, no es posible interponer este recurso contra un Real Decreto, por ejemplo. Del recurso de amparo, por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, apartado 2. Este artículo nos decía, sobre las garantías de los derechos y libertades del título primero, que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo, es decir, los artículos del 14 al 29, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y que además incluía el derecho a la objeción de conciencia recogido en el artículo 30.2. Pues bien, de estos derechos, que en su momento dijimos gozaban del más alto nivel de protección, nos referíamos a que si son vulnerados, cabe interponer este tipo de recurso, el recurso de amparo. Otra materia competencia del Tribunal Constitucional es, en el apartado C, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o los de estas entre sí. Es decir, cuando ambas administraciones, estatal y de las comunidades autónomas, creen que la competencia es suya o bien que no les corresponde y que compete al otro. Y por último, de las demás materias que le atribuyen la Constitución o las leyes orgánicas. A continuación, el apartado 2 recoge un aspecto muy preguntado y que representa una excepción a lo que acabamos de ver. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Es decir, que el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier disposición o cualquier resolución que adopten las comunidades autónomas, con independencia de que se trate de una ley, un reglamento o incluso una resolución administrativa, debiendo ratificar o levantar la impugnación impuesta por el Gobierno en un plazo máximo de 5 meses, que es lo que más frecuentemente se pregunta. El siguiente artículo, el 162, nos dice quién va a poder interponer los recursos y cuestiones que acabamos de ver son competencia del Tribunal Constitucional. Este artículo, junto con el de la composición del Tribunal Constitucional, es de los más preguntados. Y nos dice que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas
y, en su caso, las asambleas de las mismas. Ojo que solo lo puede interponer el presidente del gobierno, no el gobierno en su conjunto, a diferencia de la impugnación a las disposiciones de las comunidades autónomas, que es justo al contrario, las puede presentar el gobierno, no el presidente. Por otra parte, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas se refiere a los gobiernos de la comunidad autónoma y las asambleas a los parlamentos autonómicos. Por otra parte, para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. Fijaros que en el caso del recurso de amparo, que protege los derechos fundamentales, es el único que puede ser interpuesto por personas naturales o jurídicas. Eso sí, solo cuando nos afecte directamente. Los otros dos órganos que lo pueden interponer son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, que ya vimos cuando hablamos de ellos que eran órganos que garantizaban el respeto a los derechos fundamentales y la legalidad. Y por último, en los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados. Antes de continuar, os dejamos también un pequeño resumen sobre estos dos últimos artículos, sintetizando lo que tenéis que recordar. Y a continuación, el artículo 163 recoge la cuestión de inconstitucionalidad, que se plantea cuando es un órgano judicial el que observa que alguna norma con rango de ley pueda ser contraria a la Constitución. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Esta cuestión de inconstitucionalidad no es un recurso de inconstitucionalidad, que ya hemos visto por quién puede ser planteado, sino que la cuestión la plantea un órgano judicial, que a la hora de aplicar una ley observa esta posibilidad y la plantea al Tribunal Constitucional, el cual será el que decida sobre si se está vulnerando o no la Constitución. A continuación, el artículo 164 nos dice, respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional, que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley, tienen plenos efectos frente a todos. Es decir, que las sentencias de inconstitucionalidad son efectivas para todo el Estado. No así las sentencias derivadas de los recursos de amparo, que ya hemos comentado se interponen por vulneración de los derechos fundamentales, por lo que solo se tendrá que restituir a esa persona o colectivo vulnerado. Y por último, finaliza este título 9 con el artículo 165, el cual nos dice, como ya habíamos comentado, que una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Y pasamos a ver el último título de la Constitución española, el título 10, reservado a la reforma de la Constitución. Como habíamos comentado, la Constitución española se caracteriza por su rigidez, pues tal como vamos a ver a continuación, el procedimiento para poder reformarla es muy estricto y requiere de un grandísimo consenso, especialmente para los temas más importantes o delicados de la misma. De este título, comentaros también que los dos procedimientos que vamos a ver se pueden llevar a cabo para la reforma constitucional, hay que aprenderlos muy bien, artículos incluidos. Así comenzamos viendo en el artículo 166 quién va a poder tomar la iniciativa de plantear una reforma de la Constitución. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. Pues bien, os recuerdo que este artículo 87 recogía quién va a poder tener iniciativa legislativa, es decir, hacer propuestas o proposiciones de ley. Y nos decía en su apartado 1 que dicha iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado.
Y en el apartado 2 añade a las asambleas de las comunidades autónomas, es decir, los parlamentos autonómicos. Así pues, fijaros que van a poder iniciar una reforma constitucional los mismos entes que pueden promover la elaboración de una ley, excepto la iniciativa popular, que se recoge en el apartado 3 y por tanto no queda incluida en lo que acabamos de ver. Es decir, que no cabe la iniciativa popular para promover una reforma constitucional. Y a continuación, el artículo 167 recoge el procedimiento ordinario de reforma, mediante el cual se han llevado a cabo las dos reformas que hasta la fecha se han hecho de nuestra Constitución, en los artículos 13.2 y 135. Así, este artículo nos dice que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. Es decir, que inicialmente la mayoría necesaria para aprobar una reforma constitucional es de 3/5 del Congreso más 3/5 del Senado. Como ya hemos comentado, conseguir dicha mayoría puede resultar complicado, por lo que el propio artículo establece que ante la posibilidad de que no hubiera acuerdo entre Congreso y Senado, se creará una comisión paritaria que intentará llegar a un acuerdo y crear un texto que sea nuevamente votado en el Congreso y el Senado, necesitando aún de esta mayoría de 3/5 de ambas cámaras. De no lograrse tampoco así, el apartado 2 establece que de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Así que, como veis, en el caso de que no haya acuerdo, se rebajan los requerimientos y en última instancia será necesaria solo la mayoría absoluta del Senado y la mayoría de 2/3 del Congreso para aprobar la reforma. Y el apartado 3 añade como una posibilidad que, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Fijaros en que dicho referéndum de ratificación no es un requisito, sino una posibilidad, pues solo se llevará a cabo si lo solicitan 1/10 parte del Congreso o del Senado. Y pasamos a ver en el artículo 168 el procedimiento extraordinario de reforma. Como vamos a ver en el primer apartado, este procedimiento se aplicará solo cuando se pretendan reformar algunas de las partes más sensibles de la Constitución y va a requerir de un procedimiento aún más complejo. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, el capítulo 2, sección primera del título primero o al título 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Así que por este apartado se establece que para la reforma, bien de la totalidad de la Constitución, como de cualquier cosa que afecte al título preliminar, a la sección primera del capítulo 2 del título primero, es decir, los derechos fundamentales y libertades públicas de los artículos 15 al 29, o al título 2 de la Corona, requerirán mayoría ya no de 3/5 como hemos visto en el procedimiento ordinario, sino de 2/3 de ambas cámaras, y además supondrá la disolución inmediata de las Cortes. Además de esto, continúa el artículo diciendo en su apartado 2 que las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Es decir, que las nuevas Cortes formadas tras la disolución de las mismas deben volver a votar la reforma y aprobarla,
nuevamente por mayoría de 2/3 de cada Cámara. Como veis, en este caso, no se establece ninguna otra opción en caso de no llegar a acuerdo, como ocurre en el procedimiento ordinario. Y por último, el apartado 3 recoge un último requisito. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. También, a diferencia del procedimiento ordinario, en el que el referéndum de ratificación era opcional, en este caso es requisito para poder llevar finalmente a cabo la reforma. Antes de continuar, os dejamos un esquema de ambos procedimientos de reforma de la Constitución, que os recuerdo es importantísimo que memoricéis. Y finaliza este título con el último artículo de la Constitución, el 169, que recoge una limitación a cualquier tipo de reforma constitucional. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116, que os recuerdo son los estados de alarma, excepción y sitio. Así, por este artículo, se prohíbe la iniciativa de la reforma en tales situaciones, pero no así la aprobación de una reforma que ya haya sido planteada con anterioridad. Es decir, en el caso hipotético de que, estando en trámite una reforma, sobreviniese un golpe de Estado, se seguiría adelante con dicha reforma, pues su iniciativa habría sido anterior a ello. Y antes de finalizar con este vídeo, vamos a reseñar algunas disposiciones que consideramos de interés. Así, la disposición adicional primera, por la que accedió Navarra a su autonomía, nos dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, como era el caso de Navarra, y añade que la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Es por esto que Navarra cuenta, en lugar de con un estatuto de autonomía, con su Ley Orgánica 1382 de reintegración y mejoramiento del régimen foral de Navarra, por la cual se constituye como una comunidad foral. Y a continuación, respecto a las disposiciones transitorias, remarcaros la disposición transitoria segunda, la cual ya comentamos recoge la vía simplificada o especial por la que accedieron las nacionalidades históricas de País Vasco, Cataluña y Galicia a su autonomía, que ya habían llevado a cabo proyectos de autonomía previamente a la Constitución. Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores. El proyecto de estatuto será elaborado a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. Es decir, que por esta disposición, dichos territorios pudieron acceder directamente al techo competencial desde el principio, sin tener que esperar ese lapso de 5 años para asumir las competencias del artículo 149. Y además, sustituir la iniciativa de diputaciones y municipios y emplear a sus órganos preautonómicos para aprobar su estatuto. A continuación, vemos en la disposición transitoria cuarta que se contempla la posibilidad de adhesión de Navarra al País Vasco, circunstancia que no llegó a ocurrir. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Y por último, la disposición transitoria quinta recoge la vía por la que las ciudades de Ceuta y Melilla pudieron acceder también a la autonomía, mediante ley orgánica de las Cortes Generales. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas, si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica. Y por último, reseñaros una curiosidad alguna vez preguntada,
Y es que, por la disposición final, esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España. Y con esto, ahora sí, finalizamos con este vídeo y con el estudio de la Constitución. Como siempre, reseñamos los aspectos más importantes vistos, que han sido la composición del Tribunal Constitucional, recogida en el esquema, los recursos de los que conoce el Tribunal Constitucional y quién puede interponerlos, también en esquema, los dos procedimientos de reforma de la Constitución, el ordinario y el extraordinario, y por último, las disposiciones reseñadas. Nos vemos en el próximo vídeo.